Ya no tienes voz aquí. No respondí. Simplemente retiré todos mis ahorros de vida y los dejé con una montaña de deudas. Nunca imaginé que un pedazo de papel pudiera cortar más profundo que una bala. El empleado del banco me miró en silencio antes de hablar. Señor Rawlins, según el registro, usted ya no es el propietario del rancho Ironwo. Me mostró el documento. Allí estaba mi firma, mi nombre y debajo, los de Julián Hayes y Marisa Hayes, mi hija y mi yerno. El rancho que había construido con 40 años de trabajo, valorado en $600.000, había sido transferido a sus nombres. El notario insistía en que yo había estado presente durante la firma, pero mientras ellos robaban mi vida, yo estaba en el hospital cuidando a mi esposa, Clarice. Salí del banco con la vista nublada, pensando en una sola cosa: no gritaría. No lloraría. Simplemente esperaría. Y cuando llegara el momento, sabrían lo que significa el silencio de un hombre humillado. Pero para entender cómo llegué a ese punto, debemos retroceder al día en que por primera vez me mandaron a callar. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Samuel Rawlins, aunque todos me llaman Sam. Tengo 72 años. El almuerzo del domingo debería haber sido como siempre: panecillos calientes sobre la mesa de madera, el aroma sabroso del asado con verduras que Marisa preparaba tal como su madre le enseñó, y las voces de la familia llenando la casa que construí ladrillo a ladrillo. Pero aquel domingo, algo cambió para siempre. Ese día aprendí que, en mi propia casa, ya no tenía voz. Julián Hayes, mi yerno, estaba sentado a la cabecera de la mesa, en mi silla, con esa seguridad que solo tienen los hombres que creen que el mundo les debe algo. Hablaba de negocios, de contratos, de planes para expandir la producción del rancho. Yo escuchaba en silencio, masticando despacio, sintiendo como cada bocado se me hacía más difícil de tragar. Tenemos que modernizar todo, dijo Julián, gesticulando con el tenedor. Los métodos antiguos ya no funcionan, Sam. Este rancho podría rendir el triple si invertimos en tecnología. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa, con más fuerza de la que pretendía. El golpe hizo que todos levantaran la vista. Julián, dije, y mi voz sonó más cansada de lo que esperaba. Este rancho ha dado frutos durante 40 años. Conozco cada palmo de esta tierra, cada estación. No necesitamos reinventar lo que ya funciona. El silencio cayó como una piedra en un pozo seco. Julián dejó los cubiertos a un lado, se limpió la boca con la servilleta y me miró con esa expresión que ya conocía, lástima mezclada con impaciencia, como si tratara con un niño terco. «Papá», intervino Marisa, mi hija, mi única hija, tocándome el brazo con suavidad. «Julián solo quiere lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», repetí, con el sabor amargo en la boca. «Este rancho ahora es nuestro, papá. Ya no tienes voz aquí». Las palabras de Julián cortaron el aire como un machete. Me quedé inmóvil, con la boca entreabierta, sintiendo el calor subir por mi cuello. Alrededor de la mesa, nadie se movió. Mi nieto de 8 años, Trevor, miraba su plato como si deseara desaparecer dentro de él. Marisa bajó la vista, y Julián sostuvo mi mirada con una frialdad que nunca antes le había visto. «Con todo respeto, Sam», continuó, «las cosas han cambiado. Necesitamos tomar decisiones rápidas. Y bueno, a tu edad, lo mejor es que descanses. Nosotros nos encargaremos de todo». La risa vino después. Breve, seca, pero suficiente. Julián soltó una pequeña carcajada mientras volvía a su plato, como si hubiera hecho un comentario trivial sobre el clima. «¿Y Marisa?» Dios mío, Marisa también sonrió. Una sonrisa pequeña, casi disculpándose, pero que me atravesó el pecho como alambre de púas. No volví a decir una palabra durante toda la comida. Masticaba por inercia. Bebía agua. Asentía cuando alguien me pasaba algo. Pero por dentro, algo se quebró. O tal vez no se quebró. Tal vez se endureció, como el metal templado por el fuego. Después de comer,
Mientras ellos se acomodaban en la sala para ver televisión, salí al porche. El sol de abril caía fuerte sobre las cercas de roble y el corral donde pastaban las reses que compré con mis primeros ahorros. Cada poste de esa cerca llevaba mi sudor. Cada piedra del camino guardaba el eco de mis botas gastadas. «Ya no tienes voz aquí», murmuré para mí mismo, saboreando el polvo seco en mi boca. Marisa apareció en la puerta, secándose las manos con un delantal. «Papá, no lo tomes a mal. Julián solo está estresado con el trabajo». «¿Y tú, hija?», pregunté sin girarme. «¿También crees que no tengo voz?». No respondió de inmediato. Cuando al fin habló, su voz sonó lejana, como si hablara desde el otro lado de un río. «Papá, solo queremos que descanses. Te lo mereces». Descansar. Qué palabra tan bonita para decir hazte a un lado. Esa noche, acostado en la cama que compartí con Clara durante 45 años, miré el techo y pensé en su ausencia. Apenas habían pasado 6 meses desde que la perdí, 6 meses desde que cerró los ojos en el hospital mientras sostenía su mano. Y ahora, la casa que construimos juntos se sentía como territorio enemigo. Julián dormía en la habitación de invitados, pero no como invitado, sino como dueño. Marisa evitaba mirarme cuando hablábamos de dinero o de decisiones. Y yo, Samuel Rollins, 72 años, 4 décadas de trabajo, me había convertido en una molestia dentro de mi propia vida. Pero en la oscuridad de aquella madrugada, mientras el viento movía las cortinas y traía el olor de los campos, tomé una decisión. No volvería a discutir. No volvería a alzar la voz. No exigiría respeto. Haría algo que jamás esperarían de un viejo al que ya no dejan opinar. Los observaría. Esperaría. Y en ese mismo instante, sin que lo notaran, comencé a planear mi salida y la suya también. El rancho Ironwood nació de mis manos vacías y de la fe ciega de una mujer llamada Clarice. En los días que siguieron a aquel domingo, la humillación se instaló en casa como un silencio pesado. Pero mi mente viajaba una y otra vez hacia el pasado, hasta 1978, cuando estas tierras no eran más que matorrales secos y piedras. Clara tenía 25 años y yo 28. Éramos recién casados, sin más capital que $400 ahorrados y un sueño que todos consideraban una locura. «Sam», me dijo Clara aquella tarde mientras mirábamos el terreno árido bajo el sol implacable, «si cavamos juntos, florecerá». Y cavamos. Durante 3 años cavamos. Levantamos la primera cerca con postes de cedro que corté yo mismo al amanecer. Plantamos cultivos en una tierra que teníamos que regar con baldes, porque no contábamos con un sistema de riego. Clara cocinaba en una estufa de leña mientras yo trabajaba 18 horas al día. Cuando nació Marisa, la mecíamos para dormir entre sacos de semillas y herramientas. 40 años después, Ironwood se había convertido en un próspero rancho de 300 acres. Ganado de excelente calidad, alfalfa que vendíamos a los ranchos vecinos, 2 tractores, un sistema de riego por goteo que instalé con préstamos que pagué religiosamente durante 10 años. Todo, según la última tasación, estaba valorado en $600.000. Y ahora, sentado en el porche que construí con mis propias manos, veía a Julián Hayes dar órdenes a los peones como si hubiera nacido dueño de todo aquello. «Señor Rollins», me llamó Ilaiche, el capataz que había trabajado conmigo durante 22 años. «Estoy bien, Ilaiche», mentí, sin apartar la vista de Julián. Mi yerno había entrado en nuestras vidas hacía 5 años. Ingeniero agrónomo, según él. Un hombre de negocios. Marisa se enamoró de su seguridad, de sus palabras elegantes, de sus promesas de modernización. Yo lo recibí con los brazos abiertos. Pensé que un yerno preparado sería una bendición para el rancho. Cuando me pidió invertir en su proyecto de exportación de alfalfa, no lo dudé. $40.000 de mis ahorros fueron a parar a su empresa. «Es por el bien de todos, Sam», me dijo entonces, con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. «Vamos a triplicar las ganancias». Las ganancias nunca llegaron, pero Julián sí, cada vez con más frecuencia, con más opiniones y con más control.
Primero fueron sugerencias. Deberíamos cambiar el proveedor de alimento para el ganado. Después, decisiones. Ya contraté a un nuevo veterinario. Finalmente, órdenes. Los peones trabajarán los domingos. Tenemos que aumentar la producción. Marisa, mi hija, se había convertido en su eco. Repetía sus palabras, defendía sus decisiones. Y cuando intentaba dar mi opinión, apartaba la mirada, como si mis 40 años de experiencia no valieran más que polvo que el viento debía llevarse. Una tarde, 2 semanas después del almuerzo en el que me habían silenciado, encontré a Julián en mi despacho. Estaba revisando los contratos de venta del ganado, los papeles esparcidos sobre el escritorio que Clara me regaló por nuestro 20º aniversario. Julián, ¿qué haces con esos documentos? Revisando los contratos, Sam respondió sin mirarme. Necesitamos optimizar. Estamos perdiendo dinero con los intermediarios. Esos intermediarios son gente de confianza. 30 años trabajando con ellos. Exactamente, 30 años. Es hora de cambiar. Me acerqué al escritorio. Olí el café viejo en su taza mezclado con el aroma de su costoso perfume. Extendí la mano para tomar uno de los contratos, pero Julián lo apartó con suavidad. Relájese, señor Rollins. Yo me encargo. Usted solo descanse. Esa palabra otra vez, descansar. Como si mi único propósito en la vida fuera desaparecer en silencio. Julián, este rancho pertenece a la familia. Me interrumpió, y esta vez sí me miró. Y la familia necesita que sea rentable. Con todo respeto, sus métodos son antiguos. Salí de la oficina con las manos temblando, no por miedo, sino por la rabia contenida. Esa noche, Marisa preparó pozole, mi plato favorito. Lo sirvió en silencio, evitando mis ojos, como lo hacía desde hacía semanas. Julián comía con apetito, hablando de nuevos proyectos, de inversiones, de contactos en Dallas. Papá, dijo finalmente Marisa, Julián y yo hemos estado pensando. Tal vez deberías viajar un poco, descansar, ir a visitar a tus primos en Georgia. ¿Viajar? Mis palabras salieron ásperas. Ahora que mamá ya no está, y con lo mucho que trabajas, mereces disfrutar. Disfrutar. Otra palabra elegante para decir piérdete. Estoy bien aquí, respondí. Julián dejó la cuchara y se limpió la boca con una calma estudiada. Sam, no es una sugerencia. Necesitamos espacio para trabajar sin interferencias. ¿Interferencias? Yo, Samuel Rollins, que levanté este rancho desde la nada, ¿era una interferencia? No respondí. Terminé mi sopa en silencio, sintiendo cada cucharada caerme pesada en el estómago. Después de cenar, mientras ellos lavaban los platos, fui a mi habitación y saqué del cajón la carpeta con las escrituras del rancho. Las revisé una por una bajo la luz de la lámpara. Todo estaba en orden. El rancho seguía a mi nombre. Los documentos legales, impecables. Pero algo en el estómago me decía que debía mirar más a fondo. Al día siguiente, con el pretexto de ir al médico, fui al banco. La misma institución donde había solicitado mis primeros préstamos 40 años atrás. Pedí hablar con el gerente de créditos. Señor Rollins, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero revisar el estado de mis propiedades, confirmar que todo esté en orden. El gerente tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. Por favor, espere un momento. Ese momento se convirtió en 10 minutos, luego en 20. Cuando regresó, traía una carpeta en la mano y una expresión que no me gustó. Fue en ese mismo mes cuando comencé a sentir algo extraño en las escrituras, y el miedo empezó a oler como tierra mojada antes de la lluvia. La palabra fraude suena diferente cuando es tu propia vida la que te han robado. El gerente del banco volvió acompañado por 3 empleados más. Me llevaron a una oficina privada donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre furioso de abejas. Sobre el escritorio extendieron documentos que llevaban mi nombre, mi firma, mi historia convertida en traición. Señor Rollins,
comenzó el gerente, con esa voz cuidadosa que usan los médicos antes de dar una mala noticia. Según nuestros registros, usted ejecutó una transferencia de propiedad hace 3 meses. El rancho Ironwood fue transferido a nombre de Julián Hayes y Marisa Hayes. El mundo se detuvo. Eso es imposible, dije, apenas en un susurro. Yo nunca firmé nada. Me mostraron el documento, membrete oficial, sellos notariales, y allí, en la línea inferior, una firma que supuestamente era la mía. Se parecía, tenía mis trazos, pero yo conozco mi escritura como conozco las líneas de mis manos. Y esa firma tenía algo distinto, una inclinación diferente en la S, un trazo más firme en la R final. ¿Cuándo dice que se firmó esto? Pregunté, sintiendo el frío del aire acondicionado meterse en mis huesos. 15 de marzo. Según el notario público, usted estuvo presente junto con su hija y su yerno. Cerré los ojos. 15 de marzo. Esa fecha estaba grabada a fuego en mi memoria. El 15 de marzo yo estaba en el Centro Médico Baylor, en Dallas, sentado junto a la cama de Clara mientras los doctores intentaban estabilizarla después de su tercer infarto. Clara había muerto 2 días después, el 17 de marzo, con mi mano aferrada a la suya. Ese día, dije, abriendo los ojos y mirando fijamente al gerente, ese día yo estaba en el hospital. Mi esposa se estaba muriendo. El silencio en la oficina se volvió denso, pesado. Los empleados se miraron unos a otros, incómodos. Tengo los papeles del hospital, continué, con la voz temblando, no por debilidad, sino por furia. Tengo registros, testigos, médicos que pueden confirmar que no salí de ese hospital en 3 días. El gerente carraspeó. Señor Rawlins, entiendo su situación, pero legalmente este documento es válido. Está notariado con testigos. Si hubo irregularidades, tendrá que proceder por la vía judicial. ¿Irregularidades? Repetí, y la palabra me supo a ceniza. ¿Así llaman ahora al robo? Pedí copias de todo. De cada papel, de cada firma falsificada, de cada sello que legitimaba el despojo. Salí del banco con una carpeta bajo el brazo y el mundo tambaleándose bajo mis pies. Conduje por las calles del pueblo sin rumbo fijo. Pasé frente a la casa del señor Alio, donde solíamos jugar dominó los viernes. Pasé frente a la iglesia donde Clara y yo nos casamos. Pasé por la escuela donde Marisa dio sus primeros pasos durante el festival del Día de las Madres. Y pensé, ¿en qué momento perdí a mi hija? Cuando llegué al rancho, era media tarde. El sol caía directo sobre el corral. Julián estaba junto al granero, hablando por teléfono, riendo. Marisa colgaba la ropa en el tendedero, con aquel delantal floreado que había sido de su madre. Pero al verme llegar, desvió la mirada rápidamente. Esa mirada tenía un dejo de vergüenza, un rastro de culpa. Entré a la casa sin hacer ruido. Fui directo a mi habitación y saqué una caja metálica que guardaba bajo la cama. Dentro estaban las escrituras originales del rancho, los papeles de 1978, cuando compré las primeras 20 acres, las ampliaciones de 1985 y 1992, los comprobantes de los préstamos, las escrituras actuales a mi nombre, Samuel Rawlins. Todo en orden. Todo legal. Todo robado. Esa noche, durante la cena, los observé como si los viera por primera vez. Julián comía con apetito, hablando de un nuevo contrato con una empresa llamada Sully. Marisa asentía, sonreía, servía más agua. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando rellenaba mi vaso. Mi nieto Trevor dibujaba en un cuaderno, ajeno al veneno que flotaba en el aire. ¿Cómo estuvo tu día, papá? Preguntó Marisa al fin, forzando un tono alegre. Tranquilo, respondí. Fui al banco. Asuntos personales. Vi a Julián levantar la vista por un segundo. Vi sus ojos encontrarse con los de Marisa. Vi el mensaje silencioso pasar entre ellos, rápido como un relámpago. Lo sabían. Sabían que yo sabía. ¿Todo en orden? Preguntó Julián. Su voz sonaba casual,
pero sus nudillos estaban blancos sobre el tenedor. Todo en orden, mentí. Y por primera vez en mi vida, mentir me supo bien. Después de la cena, salí al porche. Las estrellas brillaban sobre el rancho que ya no me pertenecía. Escuché el mugido del ganado que había comprado con mis ahorros. Sentí la brisa que traía el olor de la alfalfa que planté con mis propias manos. Cada cerca que veía bajo la tenue luz me recordaba una batalla ganada. Cada árbol, un año de esfuerzo. Cada piedra del camino, una gota de sudor. Y ellos lo habían tomado todo mientras yo velaba a mi esposa moribunda. Y Laiche, el capataz, se acercó con el paso lento de quien ha trabajado la tierra toda su vida. «Señor Rallins, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien, Laiche», dije, y mi voz sonó extrañamente serena. «¿Ha notado algo extraño últimamente?» «En los papeles, en las decisiones». El viejo capataz miró hacia la casa, donde las luces del salón brillaban cálidas. «Señor Rallins, no me corresponde decirlo, pero he notado cosas. El señor Hayes ha estado moviendo ganado sin consultarle. Ha cambiado contratos. ¿Qué más, Laiche? Ha estado hablando de hipotecar el rancho». Las palabras me cayeron encima como piedras. No dije nada más. Le deseé buenas noches a Laiche y regresé a mi habitación. Me senté en la cama que había compartido con Clara durante 45 años. Acaricié su fotografía sobre el buró. «Perdóname, Clara», susurré. «Perdóname por no proteger lo que construimos juntos». Pero mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas arrugadas, algo más crecía en mi pecho. No era solo dolor. No era solo traición. Era determinación. Me habían quitado la voz. Me habían quitado el respeto. Me habían quitado el rancho. Pero lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, era que un hombre de 72 años que construyó un imperio desde la nada también sabe cómo destruirlo. Esa noche aún reían, sin saber que el viejo silencioso ya había empezado a cavar sus tumbas financieras. El primer cambio llegó un martes por la mañana. Las cerraduras de la oficina eran nuevas. Intenté abrir la puerta con mi llave, como lo había hecho durante 40 años. La llave giró en el vacío. Probé de nuevo, pensando que el mecanismo estaría trabado por el polvo. Nada. La cerradura había sido cambiada. «¿Buscas algo, Sam?» La voz de Julián sonó detrás de mí. Traía 2 tazas de café humeante. Me ofreció una con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «La puerta no abre», dije, constatando lo obvio. «Ah, sí. Cambiamos las cerraduras ayer por seguridad, ya sabes, con tantos empleados entrando y saliendo. Toma, tu café». No me ofreció una nueva llave. Solo se quedó allí, esperando a que me marchara. «Necesito revisar los contratos de... Ya me ocupé de eso», me interrumpió. «Todo está bajo control. Mejor disfruta tu café en el porche. Es una mañana hermosa». Me alejé con la taza en la mano, sintiendo el calor quemarme los dedos. Desde el porche, vi a Julián entrar en mi oficina. A través de la ventana, lo observé sentarse en mi silla y apoyar los pies sobre mi escritorio. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños despojos. Laiche vino a preguntarme sobre la siembra de alfalfa en el lote norte, como lo había hecho cada temporada durante 22 años. Antes de que pudiera responder, apareció Julián. «Laiche, de ahora en adelante todas las decisiones pasan por mí. El señor Rallins está retirado». «¿Retirado?» Laiche me miró confundido. «¿Retirado?» «Así es», confirmó Julián con firmeza. «Es lo mejor para todos». Laiche se marchó sin esperar mi respuesta. Porque ya no había respuesta que esperar. Una semana después, encontré a todos los peones reunidos junto al granero. Julián estaba al frente, con una tableta en la mano, hablando de nuevos horarios y cuotas de trabajo. A partir de mañana, también trabajarán los domingos. Necesitamos duplicar la producción. Pero señor Hayes, protestó Laiche, los domingos siempre han sido para descansar,
señor Rallins. El señor Rallins ya no toma las decisiones aquí. Las palabras flotaron en el caluroso aire de mayo. Los peones me miraron, esperando que dijera algo. Que defendiera la tradición. Que los defendiera a ellos. Abrí la boca y la cerré de nuevo. ¿Para qué? El rancho ya no era mío. Mi voz ya no importaba. Era un fantasma en mis propias tierras. Esa noche, Marisa vino a mi habitación. Tocó suavemente antes de entrar, como si yo fuera un extraño al que necesitaba pedir permiso. «Papá, necesito hablar contigo». «Dime». Se sentó al borde de la cama, retorciendo las manos sobre su regazo. Tenía ojeras profundas, como si no durmiera bien. Una parte de mí quiso consolarla. La otra solo sentía vacío. «Papá, sé que todo esto es difícil para ti, pero solo es para organizarnos mejor. Julián tiene experiencia en administración. Has trabajado tanto tiempo, mereces descansar». Otra vez esa palabra. Descansar. Como si fuera un caballo viejo que debiera llevarse al campo para morir en paz. ¿Y las cerraduras, hija? ¿Eso también es parte de la organización? Marisa desvió la mirada. «Es por seguridad», respondió. «Hay documentos importantes, contratos. Contratos que yo firmé. Contratos que yo negocié. Papá, por favor, no hagas esto más difícil». «¿Difícil para quién, Marisa?» Ella se levantó, con lágrimas brillando en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de frustración. Las lágrimas de una hija que quería que su padre simplemente obedeciera y desapareciera. «Para todos, papá, para todos», dijo, y salió de la habitación cerrando la puerta suavemente. El sonido del pestillo fue como una lápida cayendo sobre una tumba. Los días se convirtieron en semanas, y yo me transformé en un invitado dentro de la casa que había construido ladrillo a ladrillo. Ya no me sentaba en la cabecera de la mesa. Ese lugar ahora pertenecía a Julián. Me sentaba al costado, donde antes se acomodaban los visitantes ocasionales. Comía en silencio, mientras ellos hablaban de planes, inversiones y futuros en los que yo no existía. Por las mañanas caminaba por el rancho como un espectro. Los peones me saludaban con respeto, pero ya no me consultaban nada. Las decisiones venían de Julián. Las órdenes venían de Julián. El rancho respondía a Julián. Una tarde encontré a mi nieto, Trevor, llorando detrás del granero. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté. Papá me gritó, sollozó. Le pedí que me enseñaras a montar, como me prometiste, y se enojó. Me dijo: «Tú ya no mandas aquí». Lo abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra mi pecho. Y en ese momento, algo dentro de mí se cristalizó. No era rabia. No era dolor. Era claridad absoluta. Podían quitarme la oficina. Podían quitarme mi asiento en la mesa. Podían quitarme el respeto de los empleados. Podían incluso quitarme el rancho con papeles falsificados. Pero había algo que no podían quitarme: el tiempo. Y yo tenía paciencia. 72 años de vida me habían enseñado que la venganza no se grita. Se cocina a fuego lento, como el asado que Clara preparaba durante horas hasta que cada ingrediente revelaba su verdadero sabor. Esa noche me senté en el porche, mirando las estrellas. Escuché las risas de Julián y Marisa dentro de la casa, celebrando algún nuevo logro. Oí el tintinear de las copas de vino, seguramente compradas con mi dinero. Y sonreí. Fue una sonrisa pequeña, amarga, pero sonrisa al fin, porque mientras ellos celebraban su victoria, yo ya estaba trazando mi estrategia. Mientras dormían tranquilos, creyendo que habían ganado, yo contaba cada movimiento que daría para recuperar lo que era mío. No con gritos. No con violencia. No con lágrimas. Con silencio. Con paciencia. Con la sabiduría de un hombre que construyó un rancho desde la nada y que, por lo tanto, sabía exactamente cómo desmontarlo todo. Un viejo silencioso es peligroso, porque nadie sabe lo que piensa,
nadie sabe lo que planea, nadie imagina de lo que es capaz, hasta que ya es demasiado tarde. Y para Julián y Marisa, ya casi lo era. Lo que no sabían era que el silencio de un hombre traicionado vale más que cualquier herencia. El señor Harrison Reed tenía 84 años y una memoria más afilada que cualquier computadora. Lo encontré en su oficina del centro del pueblo, un lugar que olía a libros viejos y a tabaco de pipa. Las paredes estaban cubiertas de códigos civiles, precedentes legales y fotografías de casos ganados durante 60 años de práctica. El señor Reed había sido abogado de mi padre, luego mío, y conocía cada metro cuadrado de tierra en el condado. Sam Rollins, dijo al verme entrar, levantándose con dificultad de su sillón de cuero. Hacía meses que no te veía. Mis condolencias por Clarice. Era una gran mujer. Gracias, Harrison. Siéntate. Por la expresión de tu rostro, supongo que no vienes solo de cortesía. Le entregué la carpeta con todos los documentos, las escrituras falsificadas, los registros bancarios, los papeles del hospital que probaban que yo estaba en Dallas el día de la supuesta firma. El señor Reed se colocó las gafas y revisó cada página con la meticulosidad de un joyero examinando oro. El silencio duró 20 minutos. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el crujido de las hojas al pasar. Finalmente, se quitó las gafas y me miró con una expresión que no pude descifrar. Sam, esto es fraude notarial, falsificación, despojo. Son delitos graves. Lo sé. ¿Quieres proceder legalmente? Puedo hacerlo. No, lo interrumpí. Aún no. El señor Reed arqueó una ceja. Entonces quiero saber si hay alguna forma de recuperar mi rancho sin que ellos lo noten. Legalmente. Quiero que crean que ganaron, hasta que sea demasiado tarde. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro arrugado del viejo abogado. Ahora entiendo por qué tu padre siempre decía que eras el más astuto de sus hijos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. El señor Reed me explicó los fallos en el proceso de transferencia, la fecha imposible, la falta de testigos reales, el notario que probablemente había sido sobornado o engañado. Pero hay algo más, dijo, golpeando suavemente el escritorio con su pipa. Si intentan hipotecar o vender el rancho, necesitarán documentación adicional. Y ahí es donde podemos actuar. ¿Cómo? Podemos bloquear cualquier transacción alegando inconsistencias en las escrituras, sin que sepan que fuiste tú. ¿Sin que lo sepan? Al menos no de inmediato. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 2 semanas. Moveré los papeles necesarios. Presentaré las inconsistencias en la oficina del registro del condado. Cuando intenten usar esas escrituras falsas para cualquier trámite, se estrellarán contra un muro. Salí de la oficina del señor Reed con algo que no había sentido en semanas: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría solo, sino la esperanza fría y calculada de un hombre que sabe exactamente lo que debe hacer para recuperar lo que le fue arrebatado. Pero primero necesitaba proteger lo que aún estaba a su alcance: mi dinero. Al día siguiente, con el pretexto de ir al médico, visité las 3 sucursales bancarias donde tenía cuentas. En la primera retiré $80,000. En la segunda, $94,000. En la tercera, $60,000. En total, $234,000 en efectivo. Mis ahorros de toda la vida. 40 años de trabajo. La pensión de Clara. Las ganancias del rancho que todavía, legalmente, me pertenecían. Señor Rollins, preguntó el gerente del último banco, ¿está seguro? Es mucho dinero. Completamente seguro. Voy a invertir en un negocio. Una mentira. En realidad, iba a protegerlo de las manos que ya me habían robado una vez. Abrí una nueva cuenta en un banco del condado vecino, a 2 horas de distancia. Una cuenta que solo yo conocía. Deposité allí todo el dinero, los $234,000 que Julián y Marisa jamás encontrarían. Cuando regresé al rancho esa tarde, mis manos estaban vacías, pero mi paso era más ligero. Julián estaba en el patio supervisando la carga del heno.
¿Qué tal el médico, Sam? Preguntó. Bien, bien. Revisión de rutina. ¿Y qué te dijo? Todo en orden, respondí. Había algo en su tono, una curiosidad fingida que ocultaba otra cosa, sospecha, miedo. Todo en orden, repetí. Para un hombre de mi edad. Me incliné un poco más de lo necesario y seguí caminando, con el corazón latiendo al ritmo de un plan que acababa de comenzar a tomar forma. Aunque me recetó más medicación, para la presión, ya sabes, también me dijo que debía evitar el estrés. Vi cómo Julián relajaba los hombros, su sonrisa volviéndose más genuina. Con más razón, Sam, dijo, déjanos a nosotros encargarnos de todo. Tú solo descansa. Aquella noche, durante la cena, interpreté mi papel a la perfección. Temblé un poco al servir el agua. Dejé caer el tenedor una vez. Les pedí que repitieran algunas cosas, fingiendo no haberlas escuchado bien. Me quejé del dolor de espalda, del cansancio, de la edad. Marisa me miró con auténtica lástima. «Papá, ¿quieres que llamemos al médico?» «No, hija», respondí. «Solo estoy cansado, muy cansado». Y lo estaba, pero no del modo que ellos imaginaban. Estaba cansado de fingir debilidad cuando, por dentro, era puro acero. Cansado de escuchar sus planes, sabiendo que el mío ya estaba en marcha. Cansado de verlos celebrar una victoria que pronto se convertiría en su peor pesadilla. Esa noche, antes de dormir, saqué del bolsillo el comprobante del depósito de los $234.000. Lo guardé en el mismo lugar donde Clara escondía sus joyas, dentro de un viejo libro de oraciones, uno que nadie más volvería a abrir. El señor Reed me llamó exactamente una semana después. «Sam, ya está hecho. He presentado las inconsistencias. La oficina del condado ha congelado cualquier transacción sobre el rancho hasta que se aclare la situación legal. Si intentan vender o hipotecar, no podrán hacerlo. ¿Y ya lo saben? No lo sabrán hasta que intenten moverse». «Perfecto. Sam, ¿estás seguro de esto? Cuando se enteren, la guerra será abierta». «La guerra ya empezó, Harrison. La comenzaron cuando falsificaron mi firma mientras yo velaba a mi esposa moribunda. Yo solo la estoy terminando». Colgué el teléfono y miré por la ventana. Julián estaba cargando cajas en su camioneta. Marisa regaba las plantas del jardín. Todo tan normal. Todo tan tranquilo. No sabían que el suelo bajo sus pies ya se estaba agrietando. Que el rancho que creían suyo estaba atrapado en un limbo legal. Que el dinero que planeaban usar ya había volado. Y, lo mejor de todo, no tenían idea de que el viejo decrépito que arrastraba los pies y olvidaba cosas estaba jugando una partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Mientras dormían tranquilos, yo firmaba el documento que sellaría su destino. La trampa se cerró una mañana de jueves, cuando Julián regresó del banco con el rostro del color de la ceniza. Yo estaba en el porche, meciéndome lentamente en la silla que Clara me regaló por mi 50º cumpleaños. Fingía dormir, con el sombrero sobre el rostro y las manos cruzadas sobre el pecho, pero desde debajo del ala observaba cada detalle. Julián bajó de la camioneta y cerró la puerta de un portazo, lo bastante fuerte para asustar a las gallinas. Marisa salió corriendo de la cocina. «¿Qué pasó? ¿Conseguiste el préstamo?» «No», respondió Julián, con la voz temblorosa. «No lo conseguí. Algo anda mal. Muy mal». «¿Qué quieres decir?» «El rancho, las escrituras. El banco dice que hay inconsistencias en la documentación, que no pueden procesar ninguna hipoteca hasta que se aclare la situación legal de la propiedad». Sentí mi corazón latir con fuerza, pero mantuve la respiración estable. Mi cuerpo seguía inmóvil, solo un viejo durmiendo al sol. ¿Inconsistencias? La voz de Marisa subió una octava. ¿Qué tipo de inconsistencias? No me lo dijeron exactamente, solo que la oficina del condado tiene una alerta sobre la propiedad, que hay documentos contradictorios. El silencio fue largo. Podía sentir sus miradas buscándose entre sí.
Podía oler su miedo mezclándose con el aire seco de junio. ¿Crees que él lo inició, Marisa? No, la interrumpió Julián rápidamente. Míralo. Apenas puede caminar derecho. No tiene idea de cómo funcionan estos asuntos legales. Qué equivocados estaban. Pero Julián, necesitamos ese dinero, la empresa, las deudas, lo sé, Marisa. Lo sé. Esperé hasta que entraron a la casa antes de abrir los ojos. El sol brillaba sobre las tierras que me habían robado, sobre las cercas que levanté con mis manos, sobre el futuro que creían asegurado y que ahora se desmoronaba como arena entre los dedos. Las semanas siguientes fueron una caída al infierno, y yo tenía asiento en primera fila. Julián empezó a recibir llamadas, muchas llamadas. Proveedores exigiendo pagos. Socios reclamando inversiones. El banco presionando por un préstamo anterior del que yo nunca supe. Cada día su rostro se veía más demacrado, más gris, más desesperado. Marisa dejó de sonreír. Las ojeras se volvieron permanentes. La comida en la mesa empezó a escasear, tanto en cantidad como en calidad. Ya no había vino en la cena. Ya no había risas. Una noche escuché gritos en su habitación. Te dije que era arriesgado. La voz de Marisa atravesó las paredes. Te dije que debíamos esperar. Necesitábamos expandir el negocio, replicó Julián. ¿Cómo iba a saber que el viejo? ¿El viejo? ¿Qué, Julián? Un silencio denso, como plomo. Al mes siguiente llegaron los hombres del banco. No al rancho, sino a la empresa exportadora de Julián, en el pueblo. Me enteré por Ilaiche, que lo supo por un primo que trabajaba en el ayuntamiento. Señor Rallins, me dijo en voz baja mientras revisábamos las cercas del lote oeste, dicen que el señor Hayes debe $180.000. Que embargaron las oficinas, que la empresa quebró. ¿180.000? Repetí, fingiendo sorpresa. Eso dicen, patrón. Y hay más. Dicen que invirtió mal, que apostó por un negocio que no funcionó. Y ahora los acreedores quieren su dinero. Aquella tarde, al volver a la casa, encontré a Julián sentado en los escalones del porche. Tenía la cabeza entre las manos y una botella de bourbon a medio vaciar a su lado. Me senté junto a él sin decir nada. El silencio se extendió como una sombra. Lo perdí todo, Sam, dijo al fin, con la voz rota. Todo. La empresa, los contratos, los ahorros, todo. ¿Y el rancho? Pregunté suavemente. No puedo tocarlo. Hay un problema legal que no entiendo. El abogado dice que puede tardar meses en resolverse, y yo no tengo meses. Los acreedores me presionan. Quieren embargarlo todo. Todo. La camioneta, los muebles, incluso las herramientas de la empresa. Y si no pago en 30 días, su voz se quebró, dicen que pueden ir contra Marisa también. Contra sus cosas. Contra ella. No terminó la frase. Llevó la botella a los labios y dio un largo trago. Julián, dije, con una voz más suave de lo que merecía, ¿qué hiciste con los $40.000 que te presté? No respondió. No hacía falta. Los perdiste, ¿verdad? En ese negocio que quebró. Iba a funcionar, susurró. Iba a multiplicarse. Íbamos a estar bien. Pero no funcionó, ¿cierto? Me levanté despacio, fingiendo el esfuerzo de la edad. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y violeta. Pues ahora, Julián, dije con absoluta calma, ahora la tierra pertenece al hombre que la trabaja. Lo dejé allí, con su botella y su derrota. 3 días después, Marisa llamó a la puerta de mi habitación. Eran las 11 de la noche. Cuando abrí, la encontré con los ojos hinchados de tanto llorar. Papá, su voz era un hilo apenas audible. Necesito hablar contigo. Entra, hija. Se sentó al borde de la cama, en el mismo lugar donde Clara solía sentarse cuando necesitaba desahogarse. Por un instante vi a la niña que había sido. La que me abrazaba cuando tenía miedo.
La que me pedía que la cargara después de caerse del columpio. Papá, lo siento. Lo siento tanto. ¿Por qué lo sientes, Marisa? Por todo. Por haberte hecho callar, por apartarte, por haber dejado que Julián. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Papá, estamos arruinados. Los acreedores van a quitárnoslo todo. No sé qué hacer. La miré en silencio. Una parte de mí quería consolarla. La otra, la que había sido humillada, despojada y traicionada, solo sentía un vacío helado. ¿Y qué esperas que haga, hija? No lo sé, solo necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que me arrepiento. Se levantó para irse, pero antes de abrir la puerta se volvió y me miró una última vez. Papá, ¿tuviste algo que ver con el banco? ¿Con el bloqueo del rancho? La miré a los ojos de mi única hija, y mentí con la misma facilidad con la que ellos habían falsificado mi firma. Hija, apenas recuerdo dónde dejo mis lentes. ¿De verdad crees que soy capaz de mover papeles legales? Ella asintió, queriendo creerme. El sobremanila permaneció sobre la mesa de la cocina durante 3 días antes de que volvieran. Lo miraba cada mañana mientras tomaba mi café. Sabía lo que contenía. Sabía el peso de esos papeles. Sabía que dentro estaban las pruebas definitivas, documentos que demostraban el fraude de manera irrefutable, testimonios notariales, declaraciones juradas de los médicos del hospital. Ese sobre no estaba destinado a castigarlos ese día. Existía para recordarles, cuando llegara el momento, que aún tenía la última palabra. Y Laiche me mantenía informado de todo. Julián había vendido la camioneta para pagar parte de la deuda. Marisa había empeñado sus joyas, incluso el anillo que Clara le había regalado el día de su boda. Ahora vivían en una casa alquilada en el pueblo, un lugar pequeño cerca de la autopista, donde el ruido de los camiones de 18 ruedas no los dejaba dormir. Señor Rawlins, me dijo Laiche una tarde, ¿sabía usted que falsificaron las escrituras? Lo sospechaba, respondí, sin mentir del todo. ¿Y por qué no hizo nada antes? Porque a veces, Laiche, la justicia no se grita, se siembra. Y cuando crece, da frutos amargos que debe cosechar quien los sembró. El viejo capataz asintió lentamente, como si comprendiera algo más profundo que mis palabras. Era una tarde de sábado cuando escuché el sonido de un motor familiar en el camino de entrada. Pero no era la camioneta de Julián. Era un coche viejo, prestado quizá, con el escape roto y la pintura descascarada. Me quedé en el porche, en mi mecedora, esperando. Julián bajó primero, y no era el mismo hombre. Aquel yerno orgulloso que se sentaba en mi lugar, que daba órdenes y sonreía con soberbia, había desaparecido. Este Julián tenía la espalda encorvada, la ropa arrugada y una barba de varios días que no era por estilo, sino por abandono. Marisa bajó después, sosteniendo de la mano a Trevor. Mi nieto había crecido en esos meses, pero en sus ojos había una tristeza que ningún niño debería conocer. Marisa tampoco se atrevía a mirarme directamente. Se detuvieron al pie de los escalones, como mendigos esperando permiso para entrar a un lugar que alguna vez consideraron suyo. Señor Rawlins, comenzó Julián, con la voz quebrada. Necesitamos hablar con usted. Hablen, dije, sin levantarme de la silla. Julián subió un escalón y se detuvo. Las lágrimas ya corrían por su rostro, sin que intentara ocultarlas. Perdón. Eso es lo que vine a pedir. Perdóneme, Sam. Perdóneme por todo, por haberlo hecho callar, por desplazarlo. Tragó saliva con dificultad. Por las escrituras. Ahí estaba la confesión. Las palabras que habían quedado atrapadas en el aire durante meses. ¿Las escrituras? Pregunté con calma, como si no supiera de qué hablaba. Falsifiqué su firma, continuó Julián, cayendo de rodillas. Fue idea mía. Convencí a Marisa de que era lo mejor. Le dije que usted ya era mayor, que necesitábamos asegurar el futuro. Rompió a llorar abiertamente. Mentí. Manipulé. Robé. Soy un ladrón,
señor Rawlins. Un miserable ladrón. Marisa permanecía unos pasos atrás, con la mano de Trevor apretada contra la suya. Lloraba en silencio, sin emitir un sonido, como solía hacerlo Clara cuando no quería que nadie la oyera. ¿Y tú, hija? Pregunté. ¿Tú también vienes a pedir perdón? Ella dio un paso al frente. Su voz era apenas un susurro. Papá, yo lo sabía. No firmé los papeles, pero sabía lo que Julián iba a hacer. Y no lo detuve. Lo traicioné, también. Traicioné su confianza, su amor, todo lo que hizo por mí. ¿Por qué? Fue la única pregunta que necesitaba respuesta. Por miedo, respondió Marisa. Miedo a que no tuviéramos suficiente. Miedo a que Julián me dejara si las cosas no salían bien. Miedo a no ser nadie sin él. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora que no tienes nada, ¿qué eres? Nadie respondió. Me levanté lentamente de la silla, entré en la casa y regresé con una carpeta que había guardado en mi habitación, la misma que el señor Reed había preparado con tanta meticulosidad. ¿Saben lo que es esto? Pregunté, mostrándoles los documentos. Julián negó con la cabeza, aún de rodillas. Estas son las escrituras originales del rancho. Las verdaderas. Con todas las inconsistencias de sus documentos falsos expuestas, con las pruebas de que yo estaba en el hospital cuando supuestamente firmé la transferencia. Con los testimonios de los médicos, de las enfermeras, incluso de la empleada de la cafetería que me vendía café esas noches. Abrí la carpeta y les mostré el último documento, una nueva escritura, fechada apenas 2 semanas atrás. El rancho Ironwood ha sido devuelto a su legítimo dueño, Samuel Rawlins. Todo legal. Todo documentado. Todo irreversible. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Papá, susurró Marisa. ¿Desde cuándo? Desde que supe lo que hicieron. Desde el día en que fui al banco y vi aquella firma falsificada. Desde ese momento comencé a mover cada pieza del tablero. Julián levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No era rabia. Era alivio. El alivio de un hombre que por fin puede dejar de cargar con el peso de su mentira. ¿Va a denunciarnos? Preguntó. La pregunta flotó en el aire caliente de julio. Miré a mi hija, que sostenía a mi nieto. Miré a Julián, destruido, arrodillado en los escalones de madera que yo mismo había construido con mis manos. Miré el rancho detrás de ellos, las tierras que seguían siendo mías, que siempre habían sido mías. No, respondí al fin. No voy a denunciarlos, pero tampoco voy a ayudarlos. Guardé silencio unos segundos y continué. Ustedes cavaron su propia tumba financiera. Apostaron mi herencia y la perdieron. Ahora vivirán con las consecuencias. Es justo, dijo Julián, poniéndose de pie con dificultad. Es más de lo que merecemos. Se prepararon para irse. Marisa se acercó como si quisiera abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Comprendió que también había perdido ese derecho. Adiós, papá. Adiós, hija. Los observé alejarse por el camino de tierra. El viejo coche tosió una bocanada de humo negro antes de arrancar. Trevor me saludó desde la ventanilla trasera y yo levanté la mano para responderle. Cuando el coche desapareció tras la curva, regresé a la casa. En la mesa de la cocina seguía esperando el sobremanila. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su peso. Dentro había algo que ni Julián ni Marisa sabían. Algo que, si yo decidía usarlo, podía cambiarlo todo una vez más. Pero no lo haría. Salí al patio trasero y encendí una pequeña hoguera. Abrí el sobre y, uno por uno, arrojé los documentos a las llamas, las pruebas que podrían haberlos enviado a prisión, los testimonios que habrían destruido por completo sus vidas, las declaraciones que les habrían arrebatado su última esperanza. Observé cómo el fuego consumía el papel y cómo el humo negro se elevaba hacia el cielo limpio de la tarde. ¿Por qué está haciendo eso, patrón? Preguntó Ilaiche, que había visto todo desde el corral.
Porque la verdadera venganza, Ilaiche, no consiste en destruir al otro. Consiste en reconstruirse a uno mismo tan por completo que la ausencia del traidor se vuelva irrelevante. 2 años después de la muerte de Clara, el rancho Ironwood volvía a florecer. Me levantaba antes del amanecer, como lo había hecho durante 50 años. Preparaba café en la estufa de Clara, usando su vieja cafetera con el asa torcida, esa que nunca me atreví a tirar. El aroma llenaba la cocina vacía, y por un instante podía casi escuchar su voz. Ilaiche llegaba a las 6 en punto, como siempre. «Buenos días, patrón. El ganado del lote norte necesita revisión». «Vamos», respondí, poniéndome el sombrero. Caminábamos juntos por las tierras que volvían a ser mías. Y no solo en los papeles, sino en cada cerca reparada, en cada surco limpio, en cada animal sano. Ironwood respiraba otra vez, pero de una manera distinta, más tranquila, más honesta. De los $234.000 que logré rescatar, invertí $120.000 en modernizar la propiedad, un nuevo sistema de riego, mejoras en el corral y un tractor que Ilaiche aprendió a manejar como si hubiera nacido para ello. El rancho prosperaba de nuevo, pero sin la ambición desmedida con la que soñaba Julián. Solo tierra honesta dando frutos honestos. Los otros 14.000 los guardé en una cuenta especial. El señor Reed murió 4 meses después de resolver mi caso. En su testamento dejó instrucciones de que sus honorarios fueran perdonados. «Tu amistad valía más que cualquier dólar», decía la carta que su hijo me entregó. Lloré esa tarde. Por Harrison, por los años que se habían ido, por todo lo que gané y todo lo que perdí. Pero la vida continúa. Y con ella volvió Trevor. Mi nieto apareció una mañana de sábado, 6 meses después de aquella visita dolorosa. Llegó solo, caminando por el camino de tierra con una mochila al hombro. Tenía 9 años ya, más alto, más delgado, pero con los mismos ojos claros que tenía Clara. «Abuelo», dijo al llegar al porche, «mamá no sabe que estoy aquí. Me escapé del pueblo. Caminé 2 horas. ¿Por qué, hijo? Porque quiero aprender. Quiero que me enseñes sobre el rancho, como prometiste». Lo miré en silencio. Detrás de él, a lo lejos, imaginé a Marisa buscándolo desesperada. «Entra», le dije. «Te haré el desayuno. Luego llamaremos a tu madre». Llamé a Marisa. Lloró al teléfono, me dio las gracias entre sollozos, pero no pidió venir. Sabía que esa puerta seguía cerrada. Desde aquel día, Trevor vino cada sábado. Le enseñé todo. A revisar el ganado. A reparar cercas. A leer el cielo para predecir la lluvia. A respetar la tierra que te alimenta. A ser un hombre de palabra. «Abuelo», me preguntó un día mientras plantábamos alfalfa, «¿por qué mamá nunca entra al rancho?» Había notado cómo ella lo dejaba al inicio del camino, como esperaba en un coche prestado hasta que yo lo acompañaba de regreso. Pero nunca cruzaba la reja. Porque hay puertas, Trevor, que se cierran con la traición. Y solo se abren con el tiempo. Mucho tiempo. Aunque diga que lo siente, el perdón no abre puertas, hijo. El perdón solo alivia la carga de quien lo da. Pero la confianza, esa hay que reconstruirla ladrillo a ladrillo. El niño asintió con una seriedad que no coincidía con su edad. Marisa intentó hablar conmigo directamente solo una vez más, 1 año después de que recuperé el rancho. Golpeó la puerta con las manos temblorosas. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer distinta. Más delgada, con canas prematuras y las manos ásperas de quien ahora limpia casas para ayudar con los gastos. «Papá, yo», empezó a decir. «¿Trevor?» La interrumpí. «¿Está bien?» «Sí, está bien. Gracias a ti, está bien. ¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Comida?» Negó con la cabeza. «Solo necesitaba decirte que entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que merecíamos perderlo todo. Y entiendo que quizá nunca llegues a perdonarme del todo». «Marisa», dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba.
Ya te perdoné. El día que quemé los papeles que podían haberte llevado a prisión, te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Y tampoco significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, papá. Solo quería que supieras que sigo siendo tu hija, aunque no lo merezca. Siempre serás mi hija, Marisa. Eso nunca cambiará. Pero la relación que teníamos, esa murió el día que firmaste mi nombre mientras yo velaba a tu madre. Asintió, secándose las lágrimas. Gracias por cuidar de Trevor. Es un buen chico. Esa fue nuestra última conversación directa. Después de eso, nuestra comunicación se redujo a mensajes breves, corteses, funcionales, vacíos del afecto que alguna vez nos unió. Julián nunca regresó al rancho. Según me contó Trevor, su padre trabajaba en la ferretería del pueblo. Había dejado de beber y pagaba sus deudas centavo a centavo. Le tomaría 10 años saldarlas todas. Papá dice que le enseñaste la lección más importante de su vida, me contó Trevor un sábado. ¿Y cuál fue? Pregunté. Que no hay atajos para la dignidad. Que todo lo construido sobre mentiras se derrumba con la verdad. Sonreí. Al menos algo se había aprendido. Una tarde, llamé a Trevor a mi despacho. Tenía 11 años ya y mostraba no solo interés, sino un respeto genuino por la tierra. Hijo, quiero mostrarte algo. Saqué los documentos de la cuenta bancaria que había abierto a su nombre, $114,000, creciendo con los intereses. Esto es tuyo. Pero solo podrás acceder a ese dinero cuando cumplas 25 años, y solo si has demostrado que aprendiste a trabajar la tierra con honestidad. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué, abuelo? Porque el dinero que no se gana, se pierde. Porque la mayor herencia que puedo dejarte no son dólares, sino principios. Y porque quiero que seas el hombre que tu padre no pudo ser. El muchacho me abrazó con fuerza por la cintura. Lo prometo, abuelo. Te lo prometo. El rancho volvió a ser lo que Clara y yo siempre quisimos, un lugar de paz. Sin ambiciones desmedidas, sin planes imposibles. Solo tierra, trabajo y el eterno ciclo de siembra y cosecha. Una noche, exactamente 2 años después de la muerte de Clara, me senté en el porche bajo las estrellas. Trevor dormía en la habitación de invitados, agotado tras aprender a herrar caballos. El viento soplaba suave, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda. Lo logré, mi amor, susurré, mirando hacia el cielo. Protegí lo que era nuestro, y tu bisnieto seguirá tus pasos. Una estrella fugaz cruzó el firmamento. El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas de los árboles que plantamos hace 40 años. Y en ese sonido, encontré la paz. No respondí cuando me hicieron callar. No grité cuando me robaron. No lloré cuando me traicionaron. Solo esperé. Observé. Y cuando llegó el momento, recuperé lo que era mío sin violencia, sin venganza ciega, solo con la paciencia de un hombre de 72 años que sabe que la verdadera justicia no se apresura. El rancho Ironwood permanecerá aquí cuando yo ya no esté. Y Trevor lo heredará, no porque sea mi nieto, sino porque aprendió a amarlo como yo lo amé. A respetarlo como yo lo respeté. A trabajarlo como Clara y yo lo trabajamos toda una vida. Esa es mi venganza final, que aquello que intentaron robar con mentiras permanezca en la familia por medio de la verdad. Y cuando Marisa vea a su hijo convertirse en el nuevo dueño de estas tierras, entenderá que el legado de un hombre honesto siempre triunfa sobre las ambiciones de quienes olvidan de dónde vienen. Cerré los ojos, escuchando el canto de los grillos y sintiendo la brisa fresca de la noche. Por primera vez en años, dormí en absoluta paz. El rancho florece otra vez, bajo mis manos y las de Trevor. Marisa intenta acercarse, pero la puerta nunca se abre del todo. La paz no es alegría. Es descanso. Y enseñar a mi nieto se ha convertido en mi nuevo legado. El precio de la dignidad fue alto, pero valió cada dólar recuperado de sus manos. Quiero agradecer al canal La Historia de Bradley por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti,
Suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó o cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.